Oye, Sergio, cuando un libro se publica un año en inglés y el mismo año se traduce al español, hay pocas respuestas para ese fenómeno. Una puede ser que el autor y la editorial tengan muchos contactos y hay ahí una cosa medio turbia, medio oscura, o puede ser lo que me parece que ocurre en este caso, que estamos ante un autor que vende mucho y que por lo tanto hay que traducirlo rápido. Estamos hablando de Charles Berlitz, ese autor que vendía mucho. Estamos hablando del Triángulo de las Bermudas y estamos hablando de la segunda parte del libro Triángulo de las Bermudas, que había sido un bestseller a lo loco. Hablamos de Sin Rastro, que tiene ahí un triángulo y un número 2 adentro para que nadie vaya a confundirse. Sin Rastro de Charles Berlitz, publicado en inglés el 77, 1977, traducido por Pomaire ese mismo año al español y publicado también, además de España, en Argentina y en algún momento incluso en Colombia, lo que habla de que también fue un libro que vendió mucho, ¿no? Así es, este libro yo lo compré en 1979 a comienzos. Y, por cierto, era una época en que el tema estaba muy, muy en boga, reeditaba mucho, pero además aquí reafirma todos los puntos esenciales del libro anterior, Berlitz, y agrega nuevos casos de desapariciones o especulaciones en torno a ciertos casos, pero tiene una particularidad que es más ufológico que el Triángulo de las Bermudas, que ya tiene elementos ufológicos, por supuesto, sí. Aparece un platillo anunciando en la portada, pero aquí hay un capítulo que, como dirían nuestros amigos españoles, a mí me tuvo flipando en ese momento, cuando lo leí, a comienzos de 1979, que se llama Mundos Exteriores, Mundos Interiores, donde se refiere a la cuestión ufológica y aborda el tema ovni desde diversos ángulos, pero haciendo varios guiños a lo que uno podría entender como perspectiva paraufológica. No comprometiéndose, porque Charles Berlitz no se comprometía en el tema ovni así de manera clara. Sí le gustaba el tema y lo exponía, y estaba bastante bien informado, según se nota en este capítulo, porque aquí aparecen las claves fundamentales del problema. Ciertamente hay algunas alusiones a ese tema, lo cual indica que la paraufología era una perspectiva que estaba resonando en los 70 con fuerza. Claro. Comparecen en el capítulo de Donald Keyhoe a Joseph Allen Hynek, por supuesto. Y se alude también a no solamente a objetos extraños, sino también a animales extraños. Esa parte a mí me hizo alucinar, eso de que determinados animales extraños estuvieran vinculados con la manifestación ovni. Nos ponía directamente en la línea de John Keel. Exacto, eso te iba a decir, un poco kiliano el desliz, ¿no? Sí, claro, Berlitz no se compromete con eso, menciona dentro de las interpretaciones, incluso aquí refiere incidentes donde el comportamiento de los ocupantes es claramente engañoso, que parece calzar a primera vista con el comportamiento esperable de exploradores extraterrestres. En un plan de investigación científica del terreno, donde han posado la nave, pero en realidad todo está teñido de un elemento algo absurdo, y eso también lo destaca Berlitz. Así es que, como digo, Sin Rastro es más ufológico que el Triángulo de las Bermudas y se mantiene dentro del registro de la época. Así es que es interesante, incluso a quienes no crean en esto, para conocer la historia de estas ideas. Es como una vuelta de tuerca, Sergio, ya que está con el primer libro, con el Triángulo de las Bermudas, ya estaba más o menos cubierto el asunto. Es una vuelta de tuerca esta visión cercana a la paraufología, o esta mención a la paraufología. Es un intento por tratar de seguir dándole vida al misterio. ¿Te puede plantear así? Sí, yo diría que también se relaciona con el hecho de que
es una forma también de conectar el tema ovni y el tema del Triángulo de las Bermudas con algunas de las preocupaciones de cierto sector de la ufología estadounidense en ese momento, que cambiaría tanto después en la siguiente década, que era la vinculación con algún grado de transformación de la mente humana, una perspectiva así. No olvidemos que uno de los libros más destacables de ese tiempo fue uno de Brad Steiger, sí. Dioses del Acuario, nótese. Y después todo cambia en la década siguiente, y lo más curioso es que uno de los artífices del cambio, precisamente del giro violento, yo diría definitivo, de la ufología estadounidense hacia la ufología de tuercas y tornillos, fue el propio Charles Berlitz. Este mismo señor, sí. El incidente Roswell, claramente. Así que, bueno, en fin. Se trata subvalorado el rol de Charles Berlitz en ese giro, ¿eh? Si uno tuviese que hacer reescribir una historia de la ufología estadounidense, yo, como lo he comentado otras veces, yo por lo menos le daría más importancia a algunos personajes, algo preterido. Uno de ellos, como bien tú dices, de Charles Berlitz, que no era un ufólogo, pero estaba totalmente metido ahí, o sea, por lo menos hasta las rodillas estaba claro, metido en el... Claro, y menciona algunos investigadores hacia el final, y que aparece, por ejemplo, un investigador de OVNI, pero lo que para mí resultaba como la parte más deseable de alcanzar era autor e investigador de OVNI en mi imaginación de la época. Entonces yo decía, eso quiero ser yo, autor e investigador de OVNI. En definitiva, son, nótese, las proyecciones de un mozalbete que está recién iniciándose en estos trotes, eso de querer también participar de la Disneylandia de los dioses, claramente. El gran debate ufológico, hacerlo como lo hacía Charles Berlitz, que con Sin Rastro, la segunda parte del Triángulo de las Bermudas, publicado el año 1977, Sin Rastro, por Pomaire en español, traducción del inglés. Charles Berlitz, un personaje que marcó sin ninguna duda a niños como Sergio en ese momento, y también a adultos, porque fue un gran vendedor de libros y un gran vendedor de misterios también. Escribía una columna en la revista Conozca Más, por ejemplo. Pues tenía ahí siempre historias que contar de cosas extravagantes. Es un personaje interesante al que siempre vale la pena echarle un ojo, independiente de que uno esté cerca o lejos de sus propuestas. Dejamos a Berlitz descansar un momento y haremos algún otro autor que nos convoque. Sergio, muchas gracias como siempre también a nuestros queridos amigos de UFOLix que hacen posible esta cápsula UFO literaria. Chao, Sergio, nos vemos. Chao.